Qué Buen gusto día, de doctor. saludarte, Noemí. Buenos días en el Cusco, Sara. Buenos días en Hola, Lima y Elmer. buenos días también a todos nuestros oyentes que nos escuchan en las 24 regiones del país, en la provincia constitucional de Callao y estoy seguro que a través de Audio Player nos escuchan en algún lugar del mundo. Pues gusto de estar con ustedes en este 5 de abril. Un saludo muy grande a todos los cirujanos del Perú. Sara, Jorge y Noemí. Hoy día 5 de abril se celebra el Día del Cirujano Peruano. Así es que a todos mis amigos, amigas cirujanos, feliz Día de la Cirugía. A ver, vamos a hablar sobre el sueño. Esto es sumamente importante. Se dice que tres son los elementos fundamentales para que el sueño sea reparador. Uno, que cuando pongas la cabeza en la almohada, duermas al toque, que no estés dándote vueltas en la cama. Cabeza en la almohada y te duermes al toque. Uno. Segundo, que duermas de corrido, que no te estés despertando cada rato durante la noche. Y tercero, que cuando amanezcas al día siguiente y abras los ojos y te estires, digas, qué rico he dormido, me siento descansado. Esas son las tres características. Obviamente la duración de un sueño en el adulto debe estar entre 7 u 8 horas. El doctor Vizcarra, está con nosotros. Le vamos a dar la bienvenida. Estoy abriendo nuestra pauta en este momento. Darwin Vizcarra. Darwin Vizcarra, mil Exacto. disculpas. Le pido disculpas al doctor, no me acordaba su primer nombre. El doctor Darwin Vizcarra, él es médico neurólogo, especialista en medicina del sueño. Nos va a decir, doctor Vizcarra, buenos días para empezar. Gusto de saludarlo. Muy buen día, encantado de estar con usted y con todo el panel. Gracias, doctor. Ya conoce a los miembros del panel, ya usted está con nosotros. Doctor, dicho lo que acabo de introducir, ¿verdad? Que el sueño debe tener esa característica, que debe durar 7 a 8 horas. Díganle a nuestros oyentes, por favor, recuérdeles qué es lo que sucede cuando uno duerme, porque antes se pensaba que durante el sueño no pasaba nada, que te tirabas a la cama y estaba dormido, pues. Pero ahora hay toda una serie de cambios importantísimos en la salud. Por favor, ¿cuáles son? ¿Qué sucede durante el sueño? Sí, hay una lista de funciones que cada vez va incrementándose. Lo primero es recuperación de energía, ¿no? Eso es algo de lo cual todos podemos dar testimonio. Y ciertamente más allá de esta experiencia tan colectiva, existen a nivel cerebral centros de recuperación de energía muy bien definidos y que se activan cuando dormimos. En contrario, estos entran en degradación y entran en eliminación de estos componentes que van a significar el acúmulo molecular de la energía cuando estamos en actividad. El segundo componente es la relajación muscular. De eso podemos dar todos cuenta. Al no dormir bien despertamos con los músculos fatigados y de la misma manera podemos desarrollar cuadros dolorosos crónicos en la medida que sostenemos un sueño irregular durante las noches. El tercer aspecto es la regulación hormonal. Mucho de lo que tiene que hacer con crecimiento, regulación del metabolismo, particularmente del peso, se da cuando dormimos. Niños que duermen mal son niños que usualmente terminan con talla baja y adultos que duermen mal son adultos que están muy pronos a desarrollar sobrepeso y obesidad. 65% de los peruanos están más o menos en esos rangos para que tengamos una idea de cómo pudieran estos problemas relacionarse. El cuarto aspecto está ligado a la regulación de un sistema nervioso que es absolutamente ajeno de la voluntad, que se llama sistema nervioso vegetativo y que regula la presión arterial, cómo nuestro corazón late, el movimiento de nuestras vísceras, el intestino y la vejiga. Este sistema entra en regulación cuando dormimos, de manera tal que si dormimos mal, por ejemplo, si roncamos, hacemos pausas en la respiración, podemos desarrollar hipertensión arterial y complicaciones ligadas a estas, como alteraciones en el ritmo cardíaco, infarto cerebral o infarto igualmente cardíaco. Otras funciones que van añadiéndose y que son muy interesantes tienen que hacer con el sistema inmunológico. Nuestras defensas se activan cuando dormimos. Hay estudios ya que vienen mostrando que una tasa mayor de infecciones particularmente respiratorias, se observan en personas que hacen trabajo rotativo, que son personas que sacrifican el dormir. Y del mismo modo, otras investigaciones van en camino a tratar de evaluar si es que cuando el sistema inmunológico falla, por ejemplo, cuando aparece un cáncer o cuando éste se activa de manera desordenada y produce una enfermedad autoinmune, pudiera también el sueño estar detrás. Dos aspectos más que son también extremadamente importantes. La capacidad de aprender. Cuando nosotros dormimos, aquellos recuerdos que pueden ser transitorios se consolidan en conocimiento. En la medida que no dormimos bien, no desarrollamos ese conocimiento y por tanto no formamos una estructura sólida. Y la última y muy interesante de las posibles funciones que viene desarrollándose está en la capacidad de poder comprender al otro.
Aparentemente el desarrollo de estas neuronas en espejo que nos hacen ser empáticos o de tener este contrato social que es armónico y que nos permite entender al otro, empatizar con él y sensibilizarnos, podría también estar asociado con el hecho de no dormir bien o no. Y hay una serie de experiencias muy interesantes epidemiológicas que han sido recientemente publicadas al respecto, más allá de estudios fisiológicos. Dicho todo esto, entonces nosotros podemos entender cuál es el costo de no dormir bien. Ahora vamos a ir a eso. 7 grandes funciones. El control de la energía, obviamente, la relajación muscular, el sistema hormonal trabaja muchísimo durante el sueño, tiene que ver con el metabolismo, la obesidad, la regulación del sistema nervioso vegetativo, ese sistema nervioso completamente autónomo que guía el funcionamiento de nuestro cuerpo, el sistema de defensa, esto tiene que ver con las infecciones, con el cáncer, con la enfermedad autoinmune, el aprendizaje, la memoria que usted nos dice. Y esta última me ha llamado la atención, doctor. O sea que el sueño hace que cuando hayamos dormido bien entendamos a los demás seres humanos. Parece, doctor, que el mundo no está durmiendo bien últimamente en ninguna parte. Doctor, vamos a hacer una pausa. Permítanos hacer una pausa y vamos a regresar con las preguntas de nuestro compañero. Regresamos. Con 40 minutos. Así es, Jorge, y continuamos la conversación con el doctor Darwin Vizcarra respecto de las consecuencias que hay en la salud de no dormir bien. Doctor, recuerdo hace algunos años cuando hubo un mundial, no este último, sino el anterior, si no me equivoco, se reportó el caso de 1 o 2 fallecidos justamente por no dormir, al propósito de querer ver justamente todos los partidos por esta diferencia horaria. Y escuchaba también al doctor Huerta lo que nos comentaba de estas 3 características importantes del sueño. Yo pongo la cabeza, me quedo dormido, duermo de corrido toda la noche y me despierto con esta sensación de estar relajada. Pero muchas personas no logran eso. Entonces ahí son 2 preguntas, ¿no? ¿Y puede llegar uno a morir por no dormir bien? Y lo segundo, ¿cuáles son estos factores que tenemos que controlar para lograr conciliar un buen sueño? Sí, en primer lugar, efectivamente hay una serie de trastornos del sueño que pueden desencadenar problemas muy significativos, ¿no? Sin duda, el evento muerte es tal vez la punta de un iceberg y muy extremo, pero el compromiso de calidad de vida es indudablemente soberano y muy, muy frecuente, importante y afecta a muchísima gente. Ahora, mencionaba una serie de funciones del sueño y por tanto todas ellas centralmente actúan sobre el sistema de equilibrio del cuerpo. O sea, nos desequilibramos. Y uno de los desequilibrios que está más asociado con la posibilidad de este desenlace muerte es aquel que tiene que hacer con los problemas eléctricos y circulatorios en el cuerpo. Eléctricos, particularmente a nivel del corazón, en donde las arritmias, es decir, que el corazón no tenga un latido regular, puede hacer que la sangre que el corazón normalmente expulsa no se haga de manera eficiente y por tanto esta no llegue a órganos claves como el cerebro. De otro lado, esa irregularidad en el ritmo también puede permitir que se generen coágulos que puedan desprenderse a órganos, otra vez el cerebro muy afectado. Y del mismo modo también puede haber una alteración en el ritmo cardíaco producto de esta irregularidad. Es decir, todo el sistema en general, cuando uno no duerme, contraintuitivamente queda a un nivel de excitación. Y esa excitación es absolutamente perversa y por tanto a través de ello sí pueden generarse esos desenlaces, arritmias cardíacas que pueden ser últimamente fatales. En el terreno más llano, esa es una condición que nosotros vemos asociada efectivamente a problemas para dormir, entre ellos uno muy importante que es el roncar fuerte, con pausas en la respiración. Esto, ¿okay? Y que se presenta a lo largo de las noches. Esto puede ir acompañado de consecuencias como cansancio en el día, fatiga o despertar no refrescado, pero centralmente se asocia con los riesgos que he mencionado, arritmias cardíacas, infarto cardíaco, infarto cerebral, y es tremendamente frecuente. Para cerrar con esta idea, estudios muy recientes hechos en Suiza y algunos hechos en Brasil, hablan más o menos de 1 de cada 2 personas adultas, varones, con esta posibilidad, y 1 de cada 4 mujeres. Estamos hablando de un problema de salud pública que usualmente soslayamos porque pensamos que roncar es básicamente una expresión de un buen hábito, o mejor dicho, de un hábito casi jocoso, gracioso, y lo presentamos como sinónimo de dormir bien, cuando es exactamente lo contrario.
Impresionante. Doctor Vizcarra, realmente. Qué gusto saludarle. Está con usted Noemí Mamani desde Cusco y la verdad lo que nos cuenta parece como si fuera algo normal, porque ¿quién no conoce a una persona que ronca? Incluso personalmente durante el embarazo solía roncar. En ese sentido me gustaría consultarle, ¿en qué momento decido yo ir a un especialista? ¿Existe algún tratamiento para poder dormir mejor y relacionar además no solamente el tema psicológico o físico, sino las condiciones, ¿no? Calor extremo, frío extremo. ¿Cómo eso influye en dormir bien? Sí, comenzando por la última parte. Efectivamente, el sueño no es igual durante toda la noche. Alrededor de un 20% de la noche nosotros nos convertimos en reptiles. ¿Qué significa esto? Los mamíferos regulamos la temperatura a través del sudor, enfriarnos, y los escalofríos, incrementar la temperatura. Pero los reptiles no. Los reptiles lo hemos visto nosotros, los lagartos o las serpientes, usan la lengua como una forma de regular su temperatura corporal. Bueno, ese 20% de la noche nos convertimos en reptiles y no sudamos y no generamos escalofríos. Por tanto, estamos muy expuestos a las variaciones en temperatura. Por ejemplo, en la ciudad de Lima o en la costa actualmente, con la elevación de la temperatura, las personas reportan despertarse a mitad de la noche. ¿Por qué? Porque es precisamente a mitad de la noche que esas fases en las cuales no regulamos la temperatura suelen normalmente presentarse. Igualmente, el frío puede promover otro tipo de mecanismos que también hacen que nuestro sueño sea entrecortado o más difícil la conciliación del sueño. Conversábamos sobre la temperatura corporal hace un momento antes de ingresar a este set, y la temperatura corporal es algo también que fluctúa en el día y en donde el sueño se engarza. Alrededor de las 3, 4 de la tarde el pico de nuestra temperatura es el mayor y 3 o 4 de la mañana es por el contrario el nadir, es la parte más baja. Y esto tiene que mantenerse como un ritmo regulado y bastante predecible. Claro. Si la temperatura externa no nos acompaña en este ritmo, pues sufrimos y nuestro sueño también se deteriora. Doctor, discúlpeme, pero dicen que, usted me confirma si es cierto o no, es mejor irse a dormir y que la temperatura de la habitación esté en el lado frío, más que en el lado caliente o tibio para dormir mejor. ¿Es eso cierto? A ver, eso depende de cada persona y el grado y la definición de tibio, okay. Exactamente, eso es muy, muy individual. Ahora, pero existe sí un concepto, ¿no? El concepto está en que las condiciones ambientales que influyen flagrantemente sobre el dormir tienen que ser básicamente con luz, ruido, interacción social y, por supuesto, temperatura, ¿no? A lo cual, y sobre eso hay una serie de reguladores. Por ejemplo, la dieta actúa regulando la temperatura corporal. Si como muy tarde, mi temperatura sube, además de otra serie de cambios que se dan en el cuerpo y que pueden impedir que pueda dormir adecuadamente. Doctor Vizcarra, ¿cuánto influye el estrés, la ansiedad, por ejemplo, para conciliar adecuadamente el sueño? Punto número 1. Y punto número 2. ¿Uno puede recuperar el sueño? En pocas palabras, no dormimos bien 1 o 2 días y al tercer día dormimos, no sé, se me ocurre 10 o 12 horas para recuperar el sueño perdido. ¿Se puede hacer así? El concepto básico que nos impide dormir es un estado de hipervigilancia, básicamente, que es la raíz central, la médula del problema del insomnio, que es un problema bastante frecuente, sea eventual o sea crónico. La hipervigilancia tiene condicionantes físicos. Esos condicionantes físicos hacen que mis niveles hormonales sean, a la hora de dormir, sean como los de la vigilia, mi temperatura suba, mi corazón lata más rápido, sube más, mis músculos se contraigan. Pero existe también un nivel mental en el cual los filtros se abren. Entonces percibo más el entorno, percibo más el ambiente y no puedo filtrar mis propios pensamientos que me invaden, lo cual me activa. Esto va seguido de ideas. Las ideas son no puedo dormir o no puedo dormir. Comienzo a rumiar el no dormir y puedo transformar una función que es absolutamente autónoma en una tarea por cumplir. Me adelanto a la noche. Ojalá pueda dormir, pero no sé si pueda dormir. Y eso es como adelantarse a la hora de almorzar. Es como preguntarse, ¿tendré hambre a la hora de almorzar? Eso suena absurdo. Pero es lo que las personas con insomnio hacen a la hora de dormir. Y últimamente eso se acompaña de comportamientos que usualmente perpetúan el problema. ¿Cómo cuáles? Si no puedo dormir, me iré a la cama más temprano a ver cuánto puedo pescar de sueño. Y eso es exactamente lo contrario a lo que uno necesita. Porque en la medida que más tiempo esté en la cama desarrollando actividades o esforzándome por dormir, más le enseño a mi cerebro que eso no va a suceder. Muy bien. Son cosas que uno puede ir comenzando a corregir. Muchas gracias, doctor Vizcarra. Usted, doctor Vizcarra, ¿cómo mueve al Perú? Cuéntenos. Me encanta esa frase y yo creo que hacemos modestamente a través de cosas como estas, ¿no? Tratar de expandir conocimiento, llevar ciencia y experiencia a hacerla colectiva. Yo creo que es el trabajo de todos los médicos es educar,
Permítame solamente terminar con 5 aspectos que tienen que hacer con la medicina, por favor. y particularmente el Día de los Cirujanos. Yo creo que bien vale que yo no soy cirujano, pero lo celebro también. Primero, ¿por qué estudiamos medicina? Estudiamos medicina para diagnosticar, estudiamos medicina para tratar, para investigar, para educar y para una función que es absolutamente importante, que es consolar. Y eso es lo que hacemos los médicos diariamente. Aquí hemos hecho, creo, un poco de todo, tratando de poner énfasis en la educación. Muchísimas gracias, doctor Darwin Vizcarra, médico neurólogo y especialista en medicina del sueño. Doctor Huerta, ¿qué tenemos más adelante en Espacio Vital? Cuéntenos, por favor. Hoy día estamos en esta Semana Santa, obviamente, y una de las cosas que hay que hacer es aprender a pedir disculpas cuando uno ha cometido un error de cualquier tipo, ¿verdad? Hoy día vamos a hablar sobre los aspectos emocionales de cómo pedir disculpas, cómo pedir perdón, pero de una manera adecuada, para que la otra persona te escuche y diga, muy bien, te voy a perdonar. Sí, eso es una gran manera de sanar, Elmer, te diré, eso es excelente. Muy importante. El no perdonar es una mochila que puedes llevar toda tu vida y que te va a impedir que te desarrolles como persona. Excelente. Y bien, siendo las 10:49 de la mañana, es momento de hacer una pausa. Sigan con nosotros que tenemos mucho más aquí en Encendidos.